Buenos días, bienvenidos en esta mañana a nuestra reflexión. Y para esta oportunidad iniciamos con el capítulo 10 de Romanos, los versículos 1 al 5, que dice así: Hermanos, el deseo de lo más profundo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es por su salvación. Puedo testificar de su celo por Dios, pero no es basado en una comprensión correcta, porque como ignoran sobre el plan de Dios por el cual la gente se convierte para ser considerada justificada, sino que tratan de establecer su propio plan, no se han sometido al plan de Dios para considerar a la gente justificada, porque la meta de la Escritura apunta a Jesucristo, quien ofrece justificación a todos los que confían. Pues Moisés escribe acerca de la justificación basada en la ley, que la persona que hace estas cosas obtendrá vida por medio de ellas. Quise tomar para esta oportunidad esta versión de las Sagradas Escrituras porque utiliza los términos más claros y cambia justicia, que usa la Reina Valera, por justificación, pero en últimas es la misma, solamente que esta es más clara al exponer. El apóstol Pablo expresa que él tiene en su corazón un deseo muy grande, y es por la salvación de Israel. Hay algo que nos debe dar una lección, nos debe dejar una enseñanza. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, la Biblia lo denomina el pueblo de Dios, y Dios dijo que era su pueblo escogido. En el seno de ese pueblo nació el Salvador del mundo. Jesús, humanamente, en su humanidad, es de ascendencia judía, de raza semita. Pero, si ustedes se dan cuenta, eso no es suficiente para que el pueblo de Israel sea salvo. El pueblo de Israel no era salvo por el hecho de que fuera raza de donde vino el Señor Jesús, de donde nació nuestro Dios, hecho hombre. No por el hecho de haber nacido ya tenía garantizada la salvación. Hoy muchas veces hay gente que cree que por el hecho de que tienen en sus hogares a una persona religiosa, llámese monja o cura, ya eso es suficiente para la salvación de la familia. Y no es así. Pero va más allá de ese asunto. Dentro de su pueblo nació Jesús, pero su pueblo nunca lo recibió como Dios. Como hemos venido diciendo muchas veces, los que creyeron en Él como el Salvador del mundo fueron muy pocos entre el pueblo judío en su momento. Aún los que creen hoy también en Él dentro del pueblo judío son muy pocos. Muy pocos. Y aunque los judíos conocían a Dios, el Padre, hablaban supuestamente con Dios, sin embargo, obvio, ellos no sabían que el que habló con ellos desde el Sinaí fue el mismo Señor Jesucristo, porque es la palabra que siempre ha hablado con nosotros. Dice el apóstol Pablo que Dios el Padre nadie le ha podido ver, se le conoce a través de Cristo. El Antiguo Testamento le conocieron a través de los dictámenes de la ley, de todo el acompañamiento profético y todo lo que el Antiguo Testamento nos cuenta. Pero hay un problema. Pablo dice que ellos son celosos de la religión, o sea, en este caso de la religión judía. Dice, puedo testificar de su celo por Dios, pero no es basado en una comprensión correcta. Pablo dice, sí, ellos son celosos, los religiosos son celosos de guardar la ley, son muy exigentes, le exigen al pueblo, pero ellos la verdad tampoco es que la cumplan. Eso lo sabemos por las mismas palabras del Señor Jesucristo y por la demostración que había. Pero su celo no está basado en la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras o de lo que es el plan de Dios. Dice, porque como ignoran sobre el plan de Dios por el cual la gente se convierta para ser consideradas justificadas. El pueblo judío ignoraba que el plan de Dios era Jesús. Y sigue ignorándolo. El mundo, la gente,
sigue ignorando que Jesús es el plan de Dios para salvación. Y debemos tener cuidado que nosotros también, aunque estamos dentro de una iglesia cristiana y vamos a los cultos, escuchamos las predicaciones, leemos las escrituras, bueno, eso espero que las leamos, también estemos ignorando y malentendiendo las escrituras, ignorando el plan de Dios verdadero. Porque las escrituras se pueden interpretar de cualquier manera. Si no somos guiados para interpretarlas o no las sabemos interpretar, guiados por el Espíritu Santo, podemos estar leyéndolas de manera equivocada y entendiendo el plan de Dios de manera equivocada. Eso suele suceder. Por eso las falsas doctrinas. Las falsas doctrinas son el producto de una mala interpretación, de una incorrecta interpretación de las Sagradas Escrituras. En cuanto al plan de Dios para salvación, ahí es donde surgen las falsas doctrinas. La falsa doctrina siempre será una interpretación incorrecta, tendrá como base una interpretación incorrecta de las Sagradas Escrituras y siempre tendrá que ver con el plan de salvación que se concibe de manera equivocada. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Una de las equivocaciones es cuando se suele enseñar el Evangelio como un cúmulo de leyes que hay que cumplir para ser salvo. Y se suele leer la ley y interpretar la ley y enseñar la ley como el camino a la salvación bajo el mando de que cumpliendo los mandamientos vamos al cielo. Ahí hay una falsa, ese era el problema de los judíos. Dice, sino que tratan de establecer su propio plan y no se han sometido al plan de Dios para considerar a la gente justificada. ¿Cuál era el plan de Dios para considerar a la gente justificada? Pues la fe en el Señor Jesucristo. Pero el pueblo de Israel, del que habla Pablo, estaba quedado en la ley, es cumpliendo la ley. Porque Cristo, ¿cuál Cristo? Si ese muchacho que vino de Galilea no es Dios, es un blasfemo. ¿Y cómo se le va a ocurrir que por confiar en un hombre va a haber salvación? Eso era literalmente lo que leían los judíos. Por eso mataron a Jesucristo, excepto los que por la gracia de Dios creyeron. Ya era diferente, pero fueron muy pocos en comparación con el número de lo que es el pueblo de Israel, como sucede hoy. Dice, porque la meta de las Escrituras apunta a Jesucristo, que ofrece justificación a todos los que en Él confían. Entonces ahí Pablo mismo dice, porque la meta de las Escrituras es Cristo. Las Escrituras tienen un propósito único y central: llevar a la persona a Jesucristo. Por eso al leer nosotros las Escrituras tenemos que verlas como un todo. Y por eso se dijo, inclusive en la Reforma se nos enseñó, hablando de la Reforma, que este mes estamos celebrando, que la Biblia se compone por ley y evangelio y el centro es Cristo, y que debemos leer las Escrituras a la luz de Cristo. Y lo que debemos buscar en las Escrituras no es otra cosa que a Cristo, guiados por el Espíritu Santo para poder verlo, creerlo y esperar en Él y estar seguros de nuestra salvación. Quien está en Cristo está seguro de su salvación, porque sabe que es Cristo su Salvador, no sus propios medios, ni su propia fuerza, ni su propia voluntad. Traemos a colación un pensamiento de Lutero, que dijo: miré la ley, imposible salvarme. Miré a Cristo, imposible perderme. Si miramos nuestra vida a la luz de la ley, estamos perdidos, totalmente perdidos. Porque a la luz de la ley nadie pasa el examen delante de Dios y todos somos convictos y estamos expuestos a la condenación. Pero el Evangelio nos invita a ver a Cristo, y si vemos a Cristo, estamos salvos. Como dijo Lutero, imposible perdernos. Por eso la Escritura demanda de una correcta interpretación, porque lo contrario puede ser un problema para la fe. La misma Biblia, que es una bendición, contiene la palabra de Dios, contiene el mensaje del Evangelio. Para nosotros, o como decimos en lo conocido, es la palabra de Dios. Es una bendición, pero si la malinterpretamos nos puede convertir también en un problema gravísimo, que puede llegar a la condenación porque la interpretamos mal. Y el apóstol San Pablo dice: el pueblo judío no la interpreta bien y tiene un celo, pero por una interpretación equivocada, porque no apunta a Cristo. Ellos no ven a Cristo ahí. De hecho, él mismo le sucedió. Entonces, hermanos, el mensaje que también San Pablo deja aquí para nosotros es: en Cristo hay justificación, y la Biblia apunta a Cristo.
Y no podemos, como los judíos, inventar nuestro propio plan de salvación. Cuando nosotros atribuimos la salvación a otra cosa que no sea Cristo y confiamos más en nuestra propia capacidad de cumplimiento de la ley, que eso es que entra en la vida moral, estamos en el plan equivocado. Pero Dios quiere que nosotros confiemos completamente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y nuestra confianza no puede estar ni en nosotros ni en nadie debajo del sol. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y a veces confiar no me refiero a que pensemos que un hombre nos salva. Confiar nos referimos a que a veces nos confiamos de que nosotros somos buenos cristianos y basado en eso es que el Señor nos va a salvar. Ahí estamos equivocados. Nosotros somos llamados a ser buenos cristianos para dar testimonio de la salvación, pero no como camino o como mérito para la salvación. Eso es lo que el apóstol San Pablo se esmera por aclarar en cada una de las cartas que hemos estado estudiando, que son 12 las que él escribió. Pero eso nos debe llevar también a la confianza, porque nos deja claro que nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Eso es lo que el apóstol Pablo dice, que ora por el pueblo, por su pueblo, para que su confianza la ponga en Dios y no en ellos mismos, porque lo contrario, eso sí es un fracaso y eso es peligroso. Que nuestra confianza esté en Dios, para tener tranquilidad y descansar. Amado Dios, te damos gracias en este día por tu misericordia, tu amor y tu bondad y tu gran regalo de la salvación. Ayúdanos a creer, ayúdanos en nuestra incredulidad, Padre. Ayuda a creer que en ti hay salvación y solo en ti y solo por ti, que no es por nosotros, sino por ti. Que la salvación pertenece a nuestro Dios y es un regalo que tú nos has dado por pura gracia. Padre, y en este mes que celebramos la Reforma, sabemos que por gracia y por fe somos salvos. La salvación está garantizada en Cristo, está en Cristo. Gracias, Señor, por ese gran regalo. Por Cristo Jesús. Amén.